En un lugar llamado San Frijolito de la Olla viven muchos niños y hoy quiero presentarte a 4 de ellos. Juan, a Rosita, Pedro y Radio y Chispita. Con ellos hicimos un pequeño experimento. Primero colocamos algunas frutas. Luego le pedimos a cada uno de ellos que las ordenara según su criterio. El primero en hacerlo fue Juan. Él las ordenó con relación a su tamaño. La Rosita fue la siguiente. Ella las ordenó en forma alfabética. Llegó el turno de Pedro. Él las ordenó por su dureza, de la más suave a la más dura. Por último le tocó su turno a Reo y Chispita. Ella las ordenó agrupándolas por sus colores. Cada uno ordenó la misma serie de objetos por tamaño, alfabéticamente, por dureza o por colores, pero cada uno de manera diferente. ¿Pero por qué todos lo hicieron de manera diferente? ¿De qué otra manera se puede ordenar? Existen muchas maneras diferentes de ordenar una serie de objetos porque al fin y al cabo, el orden es una idea relacionada con la armonía y con dejar cada objeto u elemento en el lugar que le corresponda según esa idea. Así es que, como no todos pensamos de la misma manera, habrá muchas formas diferentes de pensar y de ordenar. Y es el objetivo principal de las matemáticas: ordenar para crear armonía. Si lo básico en las matemáticas es ordenar, lo primero que deberíamos de estudiar es lo que pasa al intentar ordenar las cosas, objetos o elementos. ¿Qué idea tienes para ordenar a estos elementos? ¿Cómo los ordenarías? Al ordenar se puede dejar a todos juntos usando una cualidad común. Esta puede ser el tamaño del alfabeto y en este caso el peso. Pero, cuando los elementos a ordenar son muy diferentes, se pueden ordenar o dividir según sus características. Aquí los hemos separado en animales, en instrumentos musicales, en herramientas y en frutas. De esta manera surgen los grupos o conjuntos.
Esto lo debes tener siempre en cuenta al estudiar matemáticas. Orden, elementos y conjuntos. Ahora bien, para que sea más fácil entender la relación que hay entre estas tres cosas, piensa en los conjuntos o grupos como los marcos que usamos para las fotografías o pinturas. Solo que aquí lo utilizaremos con otro fin. No tienes que imaginártelos siempre cuadrados, pero sí tienes que tomar en cuenta que los conjuntos tienen una o más reglas que los hacen diferentes a los demás. El nombre de un conjunto depende de los elementos que lo forman. Observa. Y aquí tenemos al conjunto de los aviones, de las letras, de los números, de las guitarras y de los borradores. Existen también los conjuntos con un solo elemento, conjuntos unitarios, los que no tienen elementos, conjuntos vacíos, y los que poseen infinitos elementos, conjuntos infinitos. También puede darse al contrario, que un grupo o conjunto ya exista y que para que un elemento ingrese en él debe de llenar algún requisito o regla establecida. Observemos el conjunto de instrumentos musicales, miremos quién puede entrar y quién no entra. La trompeta sí, el teclado y la guitarra también. Al observar bien nos damos cuenta que la motosierra no puede ingresar al conjunto de los instrumentos musicales. La motosierra seguirá siendo un elemento, pero deberá formar parte de otro grupo. Ahora observa el conjunto de instrumentos musicales. Al ordenarlo podemos formar varios subconjuntos. Ahí están la guitarra, las trompetas, los teclados y la batería. Los subconjuntos son las divisiones dentro de un conjunto. Aún así, cada elemento sigue perteneciendo al mismo conjunto. Ahora bien, básicamente pueden ocurrirle tres cosas a los conjuntos. Que el conjunto aumente su cantidad de elementos, a esto le llamaremos suma o adición. Que el conjunto disminuya su cantidad de elementos. A esto le llamaremos resta o sustracción. Que el conjunto permanezca igual. Por favor, mira la segunda parte para terminar el tema.